Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Hola a todos, soy Paola Padilla, Obando, estudiante de Administración Pública. En esta oportunidad vamos a tratar sobre la historia y análisis de la oligarquía de Aracataca Magdalena y daremos inicio con las palabras de una persona más curiosa por la cultura, municipalidad y índice de esta tierra, y a su vez saber qué aporte o incidencia política tuvo nuestro Nobel de Literatura. Hola, les habla Rafael Darío Jiménez Padilla. Soy poeta, narrador, comunicador social y periodista. Quiero contarles que Aracataca es un municipio joven, desde 1915. Fue creado por una ordenanza que antes era de 1912, pero fue negada a raíz de una demanda del municipio de Pibijay, de quien habíamos hecho parte, ¿no? En tiempos anteriores, así como de Pueblo Viejo y de Ciénaga. Pero es bien antiguo Aracataca, porque fue un sitio, fue una vereda, fue un corregimiento, desde la época de la colonia, desde antes, de la conquista. Era mencionado como la Santísima Trinidad de Aracataca, donde estaba el cacique Cataca, el río Cataca, la tribu de los Cataca, descendientes de los chimilas. Los chimilas eran guerreros belicosos quienes hicieron frente a los españoles a su llegada en 1525 por estas tierras cuando fundaron a Santa Marta. Desgraciadamente fueron exterminados y aún quedan algunos grupos en un punto del Magdalena, en las sabanas de San Ángel. Bueno, pero Aracataca tomó vida un poco. Fíjense, a pesar de la Guerra de los 1000 días, tomó vida. Antes de la Guerra de los 1000 días ya había tomado vida, porque se anunciaban muchas cosas a favor, como la creación del ferrocarril. Y sí, hasta 1905 o 6, por allá, del siglo XX, se delinearon las vías férreas que en un principio habían estado de Santa Marta a Ciénaga, luego de Ciénaga a Sevilla y de Sevilla a Aracataca. Con esa llegada del tren, de la creación de la estación, se constituyó lo que Gabriel García Márquez llamaría la hojarasca, una hojarasca de inmigrantes de muchas partes del mundo, porque los americanos habían llegado entre 1907 y 1912 a constituir por ley y por hecho la empresa bananera más poderosa del mundo, la United Fruit Company. Y en 1907 había llegado un presidente a Aracataca a darle inicio a ese proyecto. Pues un presidente de la República, fue un general, sí,
Y en realidad de ahí tomó impulso toda esta región. Se constituyó como un emporio bananero, pues gracias a toda esa empresa que generó empleo, trabajo, y llamó a los desocupados del mundo para que llegaran a él. Entraban por el Puerto Colombia, entraban por La Guajira, entraban por Santa Marta, con documentos, sin documentos, todos desocupados del mundo a trabajar en la zona bananera, comprendida entre Aracataca, Sevilla, eran los principales lugares, y Ciénaga, que funcionaba como la capital bananera. Así que eso fue un periplo de llegada de familias, y en Aracataca se constituyeron calles como esa avenida Monseñor Espejo, donde está la Casa Museo Gabriel García Márquez, habitada por familias provenientes de La Guajira. Y también la calle anterior a la Casa Museo, que es por donde está el Fomento y actualmente la Biblioteca Remedios La Bella, era una especie de calle de familias de venezolanos. Esa calle fue habitada por ciudadanos venezolanos, pero de alta alcurnia, que venían huyendo de la dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela. Entre esos llegaron dos ciudadanos venezolanos que fueron muy notables en la historia de la República de Venezuela. Fueron presidentes, Raúl Leoni y Rómulo Betancourt. El primero pernoctó con sus padres ahí y estudiaba en Barranquilla y en Bogotá. Y el segundo fue invitado por Leoni a pasar vacaciones, temporadas en nuestro municipio. Los venezolanos fueron guiados por el médico Antonio José Barbosa. Fue el primero en llegar allá, el primer médico de Macondo, y él fue pidiendo permiso al gobierno para la llegada de sus compatriotas. En esa época las fronteras estaban muy custodiadas por asunto de la guerra de los 1000 días que acababa de pasar entre 1900 y 1902. El tema de la paz, el primer armisticio de esa guerra, se dio ahí muy cerquita, en la finca Neerlandia. Queda hoy en el corregimiento de Río Frío, perteneciente al municipio Zona Bananera. Bueno, otras calles fue la posterior a la Casa Museo, por donde está el portón de la Casa Museo, en el patio. Esa calle completa era de familias italianas. Algunos vivían ahí, otros tenían casas en arriendo, en vivienda. Si seguimos más adelante, están... esa era llamada como la calle Boyacá, la principal, esa que venía desde la vía férrea, pasando por las 4 esquinas, el Teatro Olimpia, la Plaza Bolívar, y llegaba hasta la Plaza de los Perros, ¿no? Y en realidad la gente la bautizó como Gabo, calle de los Turcos, como también la que atravesaba del mercado hacia las 4 esquinas, también era calle de los Turcos. Habían un entrecruces donde habitaban familias como los Bichara, los Sabat, ¿sí?, entre otros. Estaba también la esquina de la tienda grandiosa con los juegos de billar y teatro también del italiano Antonio da Conte, supuestamente el Pietro Crespi de la novela. Y bueno, ahí nos vamos remontando y nos vamos descubriendo lo que es la Plaza Bolívar hoy. Esa era una plaza abierta con árboles, con una parte donde construían las corralejas.
Detrás está la casa cural, la iglesia. Detrás de la iglesia está la casa del telegrafista, donde laboró y vivió el padre de Gabriel García Márquez, Gabriel Eligio García Martínez. Ahí al lado quedó en un tiempo pues la alcaldía, el consejo. Ahí está la edificación de 2 pisos, pero esa edificación es de la década del 50. Donde está la alcaldía actualmente es donde quedaba la registraduría. Y luego habían pasado hacia un lado un solar grande entre esa edificación, que también ahí quedaba la policía, y el mercado público también fue utilizado para corralejas. Era parte de la calle de los Turcos, pero si nos movemos hacia la Escuela Alianza, le llamábamos entonces John F. Kennedy, desde ahí hacia el fondo, casi para lo que es el 20 de julio, habían 23 casas construidas por el señor Braulio Domínguez, un militar español que se pensionó y vino a pasar su vida, sus últimos años, al municipio de Aracataca. Ahora, la calle que está detrás de la Casa Museo, más otra que está más atrás, por el barrio Boston, por ahí quedaba la calle de los cachacos. Vivían ciertas familias cachacas. Y también quedaba, pues, una zona encerrada, que había un camino hacia el río. En esa esquina por ahí nació el fotógrafo famoso Leo Matiz. Es decir, cada calle de Aracataca tenían familias de acuerdo a su procedencia, eran colonias. Las calles de los cachacos, las calles donde vivían los venezolanos, las calles donde vivían los italianos, era como un corredor, la calle de las familias guajiras, la calle España, las calles de los turcos. Había una sección donde vivían yumecas, esas personas que venían de las Antillas, eran afrodescendientes, bastante altos, que trabajaban en la compañía y eran personas muy preparadas, como de un SENA, ¿no? Técnicamente, diferente a los otros afrodescendientes criollos nuestros, que venían de Palenque, que venían del departamento de Bolívar, atravesaban el río y se metían por el Bongo, por donde está el municipio del Retén ahora, que es un pasado fue corregimiento de Aracataca, hasta llegar a Aracataca y deslizarse la mayoría a lo que hoy es Guacamayal y a San Juan de Palos Prietos. Son zonas habitadas por afrodescendientes, como también lo fue el Retén, que recuerden que el Retén dio 3 campeones mundiales de boxeo afrodescendientes, destacándose entre ellos Fidel Baza, los hermanos Julio. Bueno, en esa calle también de venezolanos, de ahí procede el famoso Mario Criales, campeón latinoamericano del billar, carambola y juego americano. Cada calle, mejor dicho, tenía su personaje. Ya les hablé de Leo Matiz, de allá de la calle de los Cachacos. Los venezolanos produjeron a Mario Criales. Él se llamaba Mario Moreno, exactamente, pero adoptó el apellido desde muy niño de su padrastro, allá en Puerto Colombia, donde se crió, Atlántico. Y también los italianos dieron personajes como Eduardo Marcellus da Conte, un crítico de artes plásticas, escénicas. Estudió en la Universidad de Nueva York. Ha escrito novela y también cuentos, relatos de viaje, destacándose la novela, el libro Los perros de Benarés y otros retablos peregrinos. Ha sido una historia muy productiva, ¿no?
hay familias que aún se mantienen, como la familia Daconte, como la familia Saade, que fueron árabes, también llegaron, algunos ingresaron desde el retén, la familia Najar, los Bichara, que hasta hace poco desaparecieron, y hay otras familias también, tradición española, por ejemplo, de las familias guajiras, con ascendencia guajira, ahí al lado, frente a la casa museo, donde vive la familia Osorio, dice que ahí vivía una familia Zuleta. Mis abuelos Padilla tienen ese tinte también de la Guajira, como en tercer grado. Los gitanos también se acercaban en convivencia, aprovechaban los recursos, ellos vivían en las afueras del pueblo, en el camino ese que está hacia la sierra, ¿no? Por allá, por el Cerro Azul, por esos lados se movilizaban. Muy aparte las tiendas donde estaban los gitanos, que le teníamos miedo porque robaban a los niños, decían, y echaban la mala suerte a las mujeres, a los hombres. Y otra familia que también estaba, pues era la más importante, la de la economía, eran los americanos, que estaban en el Pradito, hoy destruido. Entonces ya se pueden fijar lo que fue ese antiguo Aracataca, el esplendor del oro verde, que fue abatido por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero aún así continuó la producción del banano. Y ya cuando hubo problemas de índole sindicalista, ¿no?, que crearon un sindicato y hubo reclamos, donde hablan de un pliego de peticiones de 9 puntos. Eso generó una huelga y de brazos caídos definitivamente desde el mes de octubre y noviembre y a inicios de diciembre de 1928. Fue cuando en la madrugada entre el 5 y 6 de diciembre, en la noche, pues ocurrió en el epicentro de la masacre, que fue en Ciénaga, en la estación del ferrocarril, la plaza de la estación del ferrocarril. Se habla que hubo una mortandad, no se sabe exactamente cuántas personas, pero hay libros que hablan por sí solos. A Voz Populi se decía que eran 9 los muertos en respuesta a los 9 puntos del pliego de petición. Eso decía el gobierno, Voz Populi. El informe del general Carlos Cortés Vargas, quien fue quien dirigió la masacre, dijo que eran 43 los fallecidos. El padre Francisco Calixto Angarita, que era sacerdote de Aracataca, el párroco, era un hombre que no estuvo de acuerdo con los militares como procedieron contra el pueblo. Él escribió al Congreso de la República, exactamente al doctor Jorge Eliezer Gaitán, una carta muy famosa, y allá se generó la defensa de los mártires de las bananeras, ¿no?, en el año 29, 1929. Realmente el líder Jorge Eliezer Gaitán vino a la costa, llegó a Santa Marta, a Ciénaga, estuvo en Sevilla, se llevó, dicen que algunos cráneos de los muertos en la masacre como pruebas, pero aún así el expediente se acrecentó y eso quedó ahí muerto, no pasó nada. Pasaron los años y por allá en la década del 50, cuando los norteamericanos modernizaron su oficina en Bogotá, se descubrieron documentos que habían dado de baja y ahí estaba el famoso Teles, que el embajador de entonces envió a la Casa Blanca refiriéndose a los muertos
de la tragedia de Ciénaga. Y fíjense, García Márquez no se equivocó al decir que eran más de 3.500, porque el informe decía que habían sido más de 1.000. Y según un informe castrense, eso quería decir que eran incontables los miles. Así que han podido ser hasta 5.000. Eso lo dice la historia y está el documento en inglés firmado por el funcionario gringo. Bueno, el expediente quedó ahí, la historia continuó. Después de todo eso, en Aracataca y toda la zona bananera, que pertenecía antes al municipio de Ciénaga, vino como una especie de desgracia, ¿no? Algunos dicen que porque quemaban billetes en las fiestas, otros dicen que porque hicieron ir a los gringos. Bueno, muchas razones. De todas maneras vinieron ruinas, que alcanzamos a vivir algunos y nuestros padres. Así que hemos levantado cabeza y sigue Aracataca en pie, sigue Colombia en pie. Todo esto se vino a dar a conocer con la obra de Gabriel García Márquez. Obra fabulosa, fantástica, que si no logra ocurrir esa obra, no vienen los ciudadanos y periodistas del mundo a visitarnos. Y lo hacen por la curiosidad del libro, y es la historia nuestra. Así que Gabriel García Márquez lo que hizo fue abrir camino. No es como se dice erradamente que no hizo nada por su pueblo. Él en ningún momento obtuvo un cargo administrativo, ni en Aracataca ni en el país, como para que se le hiciera ese reclamo. Algún ciudadano que hizo algo bueno, gestionó, hizo la gestión social por el municipio ante el presidente Belisario Betancur. Y a raíz de esa gestión llegó la ministra Noemí Sanín al municipio de Aracataca por allá en 1985, 84, finalizando el periodo de Betancur, y quedaron unas tareas, unas obras por cumplir con los dineros, ¿no? Se dice que hubo una reunión donde se aprobaron 22 puntos, o 21 puntos, ¿sí? Y hubo dos que no se cumplían inmediatamente. Era la casa museo y la casa del telegrafista. Lo demás se cumplió, que fue la construcción de los dos colegios esos, que hizo en el Fosimarco y el otro, el García Márquez. Se pavimentó, también se hizo acueducto, se mejoró el hospital y se hizo una oficina de telecom, se puso telefonía en el pueblo, esas de monedas. Bueno, hubo un desarrollo inesperado y todo fue por Gabriel García Márquez, pero los políticos de entonces, ellos decían que no, que esa era gestión de ellos allá en el Congreso y que García Márquez era un desgraciado por no hacer nada por su pueblo. Después salió la canción de su gran amigo Armando Zabaleta, donde dice Aracataca espera, que en realidad en un principio afectó a Gabriel, pero él era consciente de lo que había hecho y él no tenía que coger su dinero para gastarlo en obras al municipio de Aracataca, cuando eso le compete a los políticos y el pueblo es el quien los elige para que les robe sus recursos, los dilapiden. Así que él no participó en política. Sí era simpatizante de la izquierda, pero es una izquierda socialdemócrata, no comunista ni socialista. Socialdemócrata como la que está planteando el actual presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Habría muchas cosas que explicar,
Pero en fin, esto es lo que puedo yo colegir, ¿no? Y enunciar como cataquero, como escritor y periodista y en parte narrador de la historia. Gracias por... Continuando con los pensamientos políticos más actuales, se ha decidido consultar a dos personas que han sido alcaldes del municipio, el señor Isidro Orozco, nombrado por decreto, y el señor Pedro Sánchez, elegido por voto popular. Todo esto haciendo un paralelo entre dos formas de gobernar. Mi nombre es Isidro Orozco Delgado. Fui alcalde en el año 1979 mediante decreto número 731 del 1 de septiembre de ese mismo año, hasta el 6 de abril de 1901, o sea, 22 meses. El presupuesto en ese tiempo era de 45 millones de pesos para el año. Y el presupuesto se elaboraba del mes de septiembre del año anterior hasta el presente. Depende de lo recaudado por impuestos, catastro y el IVA. Así se distribuía el presupuesto de Aracataca en el municipio. Para recibir atribuciones que estaban fuera de esas obras o un auxilio de Bogotá, había que pedirle las facultades que las aprobara el Consejo Municipal, como lo hacen ahora también. Me tocaba nombrar la planta de trabajadores que me iba a colaborar, menos tesorería, contraloría y personería, que la nombraba el Consejo Municipal. Como en Aracataca no había gamonales políticos, sino eran de Santa Marta, los influyentes, los Campos Murcia, Escobar Sierra, los Vives. Entonces ellos ponían los alcaldes de allá mismo, en un principio. Cuando se fueron haciendo ya agentes políticos locales, ya ellos exigieron que se le pusieran candidatos de aquí y del pueblo, que hicieran nombramientos a la alcaldía de gente conocida. Y el manejo se hacía, era por votación. Tenían el deber de votar con ellos para sostener los puestos, ¿no? Eran cambiados y ponían a otra persona que les sirviera. Y por otro punto, después se descubrió de cuando que nombraban alcalde como Miguel Siller, a un señor Forero y Forero, que hasta tuvo propiedad en Aracataca, era para que fueron administradores de la finca de esos gamonales. Y para no darles pensión, cuando ya le faltaban 2, 3 años, los hacían nombrar aquí en Aracataca como alcalde para que sacarse ese peso monetario encima y quedaran pensionados por el municipio. Anteriormente, la forma de hacer política, cuando uno dice política es obra, ¿no? Pero la forma política siempre ha sido sucia, sí. Y anteriormente, en forma sana, se hacían las cosas, se hacían las obras. Pero cuando llegaba el periodo de elecciones, como eran no era por tarjetón, sino por ya votos, las planchas inscritas, había más vigilancia, había más seguridad. Ahora con el tarjetón hay más bandidez, hay mucho engaño. Entonces la gente recibe, por ejemplo, la compra de votos cruel. Anterior un voto costaba 300, 500 pesos, ahora cuesta 50.000. Y todavía la gente, hay una parte de la población que entra a muchos comandos y se hacen hasta 500, depende de los comandos. Van, hacen que votan, reciben la plata y votan por el candidato que quieren. Muy buenas noches. Aquí, amiga, a grosso modo te digo algunos temas sobre mi gestión. Mi gestión arranca el 1 de enero del 2016, el segundo periodo como alcalde.
Lo primero que comenzamos a organizar los primeros 6 meses es el plan de desarrollo, el cual lo hice visitando a todos los barrios, corregimientos, escuchando a la comunidad para ver cuáles eran las necesidades que estaban en cada uno de esos sectores. Ahí se recogieron los insumos, se plasmaron en un documento y se lleva al Honorable Consejo Municipal para su respectiva aprobación. Eso igualmente va a avalar el programa de gobierno que uno presentó ante la registraduría. Ese es más que todo el plan de desarrollo igualmente. El plan de gobierno que uno presenta en la registraduría, uno igualmente lo plasma en ese plan de desarrollo. Empezamos a trabajar. Una de las cosas importantes, los presupuestos municipales son pocos y no es mucho lo que se puede hacer con el presupuesto municipal. Por eso mi plan de desarrollo se llamó Por una Aracataca Libre de Gestión, y eso consistió en gestionar ante el gobierno nacional para lograr conseguir recursos para llevar a cabo varios proyectos importantes. Fue así como inicialmente me tocó una parte del gobierno nacional con el presidente Santos y gestionamos recursos importantes como fue para el alcantarillado, para el pavimento. Yo logré llevar para el casco urbano municipal 25.000 millones para alcantarillado, para los corregimientos 18.000 millones, lo que fue San Pedro, Buenos Aires y Cauca. Para agua potable, igualmente para el corregimiento llevamos 7.000 millones, para la casco urbano 1.500. Igualmente trabajamos en la red terciaria, que es los placahuellas, que es para el sector de Teoromina, Cauca, Macaraquilla y La Fuente. Y con la plata igualmente de calidad en la educación, le trabajamos a hacer los colegios nuevos de San Pues y San Puesito. Igualmente refaccioné casi todos los colegios de el casco urbano en el municipio y parte de la sierra con los recursos que llegan de calidad. Mi eje principal del plan de desarrollo era el turismo. Yo siempre he pensado que Aracataca se tiene que proyectar turísticamente y que para eso era necesario dejar en el plan de desarrollo un eje que hablara precisamente del turismo. Y fue así como logramos hacer una nueva ruta turística, porque Aracataca solamente tenía la casa museo. Yo me propuse y logramos gestionar la biblioteca Gabriel García Márquez, hicimos el aviso de Aracataca Macondo, recuperamos la estación del ferrocarril, igualmente el Parque Remedios La Bella, remodelamos el Camellón, remodelamos el parque principal, el centro histórico, para que la casa museo estuviera inmersa en esa ruta. Igualmente la casa del telegrafista y el parque lineal de la sequía. Esto con el fin de que los turistas llegaran y se quedaran, no solamente fuera a ver la casa museo y ya no tuvieran más nada que ver. Entonces por eso quise hacer para que el turista demorara en Aracataca, pernoctara en Aracataca y le dejara algo al municipio. Por eso le apostamos bastante a ese plan de desarrollo, el tema del turismo. Igualmente al sector del rural logramos que quedaran aprobados los PEDET, que eso se dio precisamente por el proceso de paz, y eso ha garantizado muchos recursos para el sector rural. Esa fue la carta de navegación que le dejamos al alcalde actual y por eso él ha podido hacer algunas obras en el sector rural, pero eso ya eran proyectos y recursos ya garantizados, o sea, prácticamente la cogió suave. Pero eso es solamente para el sector rural. La poca gestión de él se nota en el sector urbano, que prácticamente él no ha hecho absolutamente nada. Creo que a grosso modo es lo que logré hacer. Con esta narrativa solo me queda concluir que el destino y desarrollo del municipio de Aracataca será muy productivo cuando nos proyectamos como destinos turísticos competitivos,
pero para ello será necesaria una mejor calidad educativa de su población, promoviendo desde la administración municipal profesionales en la materia y creando nuevos atractivos para los turistas. Mientras tanto, no se debe descuidar los demás aspectos como la salud, seguridad y bienestar, que son muy importantes para el desarrollo social. Sin más decir, te doy gracias por la atención prestada y cualquier opinión y respeto el tema, déjalo en los comentarios. Hasta luego.